La navaja ha recibido varios nombres genéricos en la cultura popular pasada y presente, como santolio, perica o faca, entre los más comunes. Las denominaciones que reciben sus diversas partes y componentes provienen de los artesanos que las crearon y que debemos respetar y transmitir. En sus dos principales partes, el cabo y la hoja, se aprecian diferentes elementos y zonas. En este capítulo trataremos de los aspectos que atañen a la hoja de la navaja española antigua. La hoja es una pieza afilada de acero con diferentes formas que determinan su uso y desempeño. La hoja puede girar parcialmente en torno a un pasador, que le permite extenderse cuando se abre y recogerse en una ranura del cabo cuando se cierra. La navaja tiene un desempeño muy similar al de un cuchillo, pero con un tamaño más contenido cuando está cerrada, lo que la hace más fácil de llevar y de ocultar. La punta es el extremo exterior de la hoja. Su función es la de punzar en aquellas que acaban en ángulo agudo. Algunas navajas de uso agrícola o marítimo pueden tener la punta roma o con formas que no permiten ser clavadas. El filo es la parte cortante de la hoja, aquella que se resguarda y queda oculta cuando se cierra. Se mantiene afilado para que tenga un buen desempeño. El lomo es la parte opuesta al filo. Puede tener también una parte afilada, llamada contrafilo. En ocasiones se trata de un rebaje para conformar una punta más aguda, pero sin filo. En este caso recibe el nombre de falso contrafilo. El recazo es la parte más gruesa del acero, el que da consistencia a la hoja, en el lomo o parte exterior de la misma, próximo al cabo. El talón es la zona que une la hoja al cabo. Es el extremo opuesto a la punta, en cuyo final se encuentra el pasador que hace de eje de giro. En navajas con determinados tipos de cierre, el talón aloja un hueco que ajusta en el cierre cuando se abre completamente. El talón también puede alojar los piñones, otra de las partes opcionales de la hoja. Las navajas con cierres como el de fieles o el de virola giratoria no tienen piñones. Son dientes triangulares en la parte superior del talón, junto a la entrada. Permiten el anclaje de la hoja en diferentes posiciones de su apertura al pasar por el hueco de la ventana hasta que se culmina con el bloqueo cuando está completamente desplegada. Hay navajas que tienen un solo piñón, mientras que otras superan la docena. En el caso de haber varios, al conjunto de piñones se le puede denominar carraca, derivado del sonido característico que hacen estas navajas al abrirse. La patilla es una parte del talón bastante infrecuente en navajas españolas antiguas. Sin embargo, se encuentra en navajas de procedencia francesa. En la parte inferior del talón, la patilla es un engrosamiento donde acaba el filo. Tan solo algunas navajas de tipología integral con procedencia de Toledo presentan patilla. Las marcas, grabados, calados, incrustaciones y diversos ornamentos que se observan en la hoja de la navaja clásica son compartidas con muchos cuchillos de las mismas épocas. El estudio de estas decoraciones nos puede ayudar a localizar y datar las piezas. El talón puede estar recubierto por una pieza de refuerzo o adorno llamada cubretalón, que frecuentemente es de latón o de plata. En ocasiones, esta pieza llega a forrar incluso los piñones. Es un nuevo nombre propuesto para esta pieza, ya que no lo tenía anteriormente. Se llama incrustación cuando un metal se encaja en una oquedad de la hoja,
generalmente en formas básicas de pequeño tamaño, como círculos, más escasamente en figuras de mayor tamaño, como rectángulos alargados. En algunos casos, la incrustación es una lengüeta alojada dentro de una perforación en la hoja. El calado es un recorte que traspasa la hoja de parte a parte, con formas geométricas generalmente. Las marcas a lima son rebajes realizados con lima en forma de muescas. Repetidas de forma regular en el lomo de la hoja se les llama almenado, y su función es permitir un apoyo más firme del pulgar. Las marcas a lima son adornos frecuentes en las navajas clásicas españolas. En algunas tipologías de navajas, la hoja se decora con marcas de punzón repetidas para formar dibujos. La marca se aplica por la percusión de un molde, denominado punzón, contra la hoja caliente. Con respecto al punzón de artesano, ya sea marca, nombre o inicial, así como un lugar de procedencia, no son un ornamento propiamente dicho. La uñeta es una forma semicircular incisa que facilita la apertura de la hoja con la uña. Está presente en pocas navajas antiguas. El grabado al ácido consiste en aplicar una capa de cera o barniz sobre los dibujos o sobre el fondo, para que unos u otro queden en relieve por la acción de un ácido. El buril es un instrumento con una punta fina que permite dibujar formas y escribir leyendas o nombres en el acero caliente a mano alzada. La técnica del esmaltado parte del vaciado del dibujo a resaltar, que se rellena con un esmalte. El uso del color rojo es muy típico en algunas navajas antiguas. De forma incorrecta se emplea el término nielado en rojo. El nielado es un proceso que utiliza el pigmento llamado nigellum o negrillo, compuesto por plata, plomo, cobre rojo y azufre. El niel se endurece y queda con un aspecto gris oscuro metalizado. La acanaladura es un rebaje en línea longitudinal en la parte superior de la hoja, que puede facilitar su apertura y su penetración. También recibe el nombre de sangradera. Algunas navajas de factura especial presentan varias mesas o superficies en su hoja. La funcionalidad de cortar y punzar en una navaja proviene de la parte denominada como hoja. El propio nombre hace referencia a la similitud con las hojas de muchas plantas, por lo que encontraremos formas lanceoladas, ovadas, triangulares, como en el mundo vegetal al que imitan. Lanceolada hace referencia a una hoja simétrica oblonga alargada en forma de lanza. La anchura de la hoja se estrecha en curva hacia la punta. En la hoja de lomo recto, este se alinea con el mango y el filo sube en curva ascendente para conformar una punta. Se denomina albaceteña a la hoja cuyo recazo suele tener línea recta, mientras que filo y contrafilo de la hoja son curvos, sin que la punta marque un ángulo ascendente. La hoja de punta elevada es similar a la albaceteña, pero la punta tiene una elevación final. La curvatura de la punta asciende superando a la parte más baja del contrafilo. La hoja biselada tiene un filo bastante recto, mientras que el contrafilo desciende en ángulo marcado,
bien sea en línea recta o curva hacia la punta. Este tipo de hoja responde también a nombres populares como de punta cortada, taponera, de injertar e incluso marinera, con el filo recto y el lomo en forma variable. La hoja llamada tranchete recibe también los nombres de corbillo, ocino o podadora. Tradicionalmente tiene un uso agrícola. En algunas el lomo es más recto, mientras que otras tienen toda la hoja recurvada. Las navajas denominadas popularmente como capahoras o lenguas de vaca en realidad son variantes de las formas albaceteña y de punta elevada, pero con una hoja más ancha. Otros nombres, como el de aguja, igualmente suelen aludir a proporciones y no a formas básicas de la hoja de la navaja. Sobre los punzones y marcas de artesano presentes en algunas hojas, son buenos indicadores de su factura y procedencia, pero siempre considerando que hay falsificaciones con punzones que no corresponden a los documentados y también otros registrados por artesanos franceses en España y que veremos en un capítulo monográfico. Los adornos que hemos visto son típicos de la navaja antigua española y muchos no se observan en piezas de otras nacionalidades. Son caracteres diferenciadores y atributos propios de nuestras navajas, magníficas muestras de una cultura y una artesanía que han perdurado a lo largo de los siglos. Aquí dejamos el estudio de las hojas de las navajas, sus partes y adornos. Muy pronto tendremos un nuevo vídeo en el canal, con otro tema sobre cuchillería española antigua.